Si no, le damos la palabra directamente a Bernardo Ceró, que tiene muchísima experiencia en tratamiento endovascular del TEP, digamos, como nos contó no solamente con Angiojet, sino que en este caso nos va a estar contando su experiencia con ECOS. Comentario y esto vos ya lo escuchaste muchas veces porque a mí no entiendo cómo seguimos hablando de intermedio alto riesgo, de intermedio bajo riesgo, porque es de una ilógica tan importante para mí conceptualmente, porque me parece, estoy convencido, mejor dicho, que el alto riesgo no es alto riesgo, es catastrófico. El intermedio alto riesgo no es intermedio, es alto riesgo. El intermedio bajo riesgo no es bajo riesgo, es intermedio. Y el bajo riesgo es el único que es bajo riesgo. ¿Sí? De hecho, cuando uno va a leer qué es lo que hay que hacer, separa. En el de bajo riesgo hay que hacer esto. En todo el resto vemos. ¿No? O sea, Claro. cuando uno lee, el único que está claro lo que hay que hacer es el bajo riesgo. Todo el resto vemos. De hecho, ¿qué es lo que dice la recomendación de PER, del PER Symposium, por ejemplo? Es bajo riesgo lo puede manejar el emergentólogo solo. No es bajo riesgo, lo tiene que manejar el PER. Digo, ya ahí ya estás hablando que las cosas no están claras, digamos. Entonces creo que yo sigo sin entender por qué, definitivamente debe haber una razón, digamos. Yo no soy lo suficientemente inteligente para cuestionarla a ellos, digamos, pero debe haber una razón, pero no entiendo cómo todavía seguimos hablando de esto que yo no le encuentro lógica ni siquiera. Me encanta lo que dijiste, la verdad, totalmente de acuerdo. Y de hecho, todavía se mantiene una clasificación de TEP masivo y submasivo Que de es todavía nefasta. 2008 de la AJA, que todavía son las guías de la Sociedad Americana, que es una cuestión absolutamente tomográfica, que no habla nada del estado del paciente ni de todo lo que estamos hablando acá. Es cuánto trombo hay en la arteria pulmonar y nada más. Así que sí, Totalmente. totalmente de acuerdo Totalmente. con... Y ni hablar lo que decía Nacho de pensar, clasificarlo por la presión arterial, ¿no? Digamos, o sea, es que eso me parece como Sí. 1920 cuando teníamos tensiómetro y nada más, digamos. O sea, perdón que le dé lugar a todo esto, pero me parece que es donde No, no, empieza pero la es, discusión de esto. Me parece que hasta que gente que tenga la espalda suficientemente ancha para borrar esto de las guías y reclasificarlo como corresponde, eso no suceda, creo que todas las terapias que vienen atrás tienen el problema, digamos. Vos tenés un análisis hecho, no sé si lo vas a mostrar, pero del peito, digamos, por qué no dio, digamos, en intermedio riesgo. Y tiene que ver con esto, digamos, que no son todos los intermedios riesgo iguales, digamos, o sea, no podemos hablar de intermedio riesgo, digamos, o sea, no, es que yo sigo, a mí me gusta, yo necesito unificar cosas, digo, y me gusta comparar el TEP también con el síndrome coronariano agudo porque creo que en ese camino vamos a ir. Y digo, para mí el intermedio bajo riesgo es la angina inestable. O sea, el bajo riesgo no sé qué es, digamos, o sea, pero digo, el intermedio bajo riesgo es la angina inestable. Y el intermedio alto riesgo es el infarto sin ST. Digamos, es el infarto, digamos, o sea, tiene marcadores de isquemia miocárdica, tiene alteraciones de la motilidad del ventrículo derecho, tiene dilatación del ventrículo derecho, o sea, está pasando algo más que el TEP, digamos, o sea, creo que no tiene nada que ver el intermedio alto con el intermedio bajo riesgo. Son dos patologías, entre comillas, ¿no? Con muchas comillas, dos cosas completamente distintas. totalmente, totalmente. Y a propósito, o sea, nombraste los mismos autores del peito, para el que no conoce lo que contaba Pablo, se pusieron a investigar del por qué, porque cuando se dieron cuenta, la verdad que la tasa de eventos fue extremadamente baja, digamos, no tuvieron casi mortalidad en la intrahospitalaria, pero cuando se pusieron a ver es porque ellos en realidad no pedían ningún criterio clínico de inclusión, era tener un TEP sin importar cuánto, tener troponina positiva sin importar cuánto, y tener algo de compromiso de olvido, o sea, un paciente EPOC que tenía un TEP subsegmentario con un poquito de troponina porque era renal, entraba. Y ese paciente, ¿quién piensa que se va a beneficiar con un TENEC de place? Y ahí está el truco de todos los estudios que están en marcha ahora, digamos. No solamente, o sea, tratan justamente de buscar mejor. Hay quienes hablan, como el high peito, que probablemente lo vaya a nombrar algo ver, incluyen por ahí parámetros de riesgo de descompensación, como la taquicardia persistente, como la taquipnea persistente o la desaturación, etcétera, o una tensión arterial limítrofe, también es otro predictor, 90, 100 de sistólica. Hay otros, como por ejemplo los dispositivos de trombectomía, que hablan, por ejemplo, de un gran trombo central o el trombo de mancilla de montar, pero hay que buscar algo más. Algo más. No puede ser que metamos en la bolsa los mismos que se mueren el 3% y el 15% que hagamos la misma conducta. Es, la verdad, coincido 100% con tu análisis, Pablito, y creo que también es verdad que tenemos que empezar por ahí, por eso la idea de hacer esta charla así introductoria. Ya Gracias. que habló Pablo del tema del síndrome coronario agudo y como para agregar
un poquito aportar a lo esquizo de la situación o de la nomenclatura que usamos, que vos dijiste. Fíjate que el síndrome coronario agudo sin supra de alto riesgo tiene la mitad de mortalidad al mes de lo que tiene un TEP de intermedio alto riesgo. Y sin embargo lo intervenimos dentro de 24 horas y acá, dale. Está bien, falta afinar la puntería, ¿no? Pero hay algo que está mal, está claro. Excelente. Bueno, a ver, todo tuyo. Bueno, muchas gracias. Bien. Bueno, qué difícil hablar después de Nacho. Bueno, muy bien. Entonces, empezando con un poco el desglose de las distintas opciones de dispositivos que tenemos para abordar esta compleja patología, vamos a hablar un poquito de ECOS, entonces, que es un catéter para trombólisis asistida por ultrasonido. Esto ya lo mencionó todo Nacho, por eso no vamos a ahondar mucho más. La importancia del grupo TEP, de la sospecha clínica, de los parámetros de riesgo, de los scores de riesgo, todo lo que charlamos recién. No vamos a seguir ahondando mucho más. Esto lo dejé porque justamente quería remarcar lo que dijimos recién, las distintas, este cuadro del riesgo intermedio alto, riesgo intermedio bajo, lo agregaron en la Sociedad Europea en el 2014, con el PESI. Los europeos siguieron evolucionando, siguieron cambiando sus algoritmos, sus guías clínicas del TEP, y en la AJA todavía estamos en el 2008 con TEP masivo submasivo. Eso no ayuda a cambiar justamente los paradigmas que mencionaba Nacho anteriormente. Entonces, como también lo dijo antes, las distintas opciones que tenemos para los pacientes para el tromboembolismo de pulmón, por lo menos de intermedio y alto riesgo, la trombólisis sistémica, la trombólisis local dirigida por catéter, terapia dirigida por catéter, o como lo menciona acá, intervención dirigida por catéter, la trombectomía mecánica en sus distintas formas, con catéteres más grandes, con catéteres más chicos. Esto ya lo mencionó Ignacio. Y ahora sí llegamos entonces a este catéter, que es un sistema mínimamente invasivo diseñado para disolver el trombo utilizando ultrasonido para mejorar la penetración y efectividad de los agentes trombolíticos, separando las fibras de fibrina para exponer los receptores de plasminógeno, para acelerar la disolución del trombo, con el objetivo de utilizar la menor cantidad de trombolíticos posibles y la menor cantidad de infusión, de tiempo de infusión posible también. El catéter, como pudimos ver en el coffee break, consta de dos partes. Un catéter externo, que es en donde consta de dos lúmenes, uno por el cual va a infundir la droga, es multiperforado. Quizás algunos conocen el catéter de Fontaine y tuvieron la oportunidad de hacer una infusión con fuerza en un catéter de Fontaine y ver cómo sale por todos esos microperforaciones. Bueno, esto tiene lo mismo. Y por otro lumen central, donde vamos a avanzar nuestro catéter de ultrasonido con los transductores de ultrasonido en la zona de diagnóstico. Este catéter es de 4.5 French y a su vez también, aparte de infundir trombolítico, vamos a tener una infusión de coolant. Lo que va a hacer es regular la temperatura del dispositivo. Tiene varios sensores, depende del largo de la zona de tratamiento, cuántos sensores tiene, y esto va a ir regulando y haciendo que sea seguro que no haya ningún problema con la temperatura del dispositivo. Y el mismo dispositivo puede ir cortando en distintos sectores los transductores y detecta que hay un aumento de temperatura. Entonces, desde el punto de vista práctico, para nosotros, hemodinamistas, que tenemos que hacer un TEP, lo que vamos a hacer es prácticamente un cateterismo derecho, ¿sí? Con un introductor 6 French por cualquier acceso venoso que tengamos disponible. Nosotros actualmente estamos usando la vena basílica, ¿sí? Guiado por eco, vena basílica. Paciente va a estar posteriormente sentado en su cama en unidad coronaria. La mayoría de estos pacientes, o uno de los factores de riesgo más importantes, es la obesidad.
Entonces, imagínense un paciente obeso con un TEP, con disnea, con SAOS y con catéteres entrando en la ingle y no se puede sentar. Una combinación bastante complicada. Nosotros, viendo esto, y por lo simple del procedimiento, decidimos sumarle esa pequeña complejidad, que quizás nos va a costar un poquito más a nosotros en la curva de aprendizaje, pero que el paciente va a estar sentado, cómodo y recibiendo la terapia en unidad coronaria. Porque una vez que nosotros avanzamos y pusimos el catéter en el pulmón, que puede ser un catéter por pulmón, lo que se recomienda, siempre de acuerdo a la carga trombótica, vamos a llevar al paciente a unidad coronaria y vamos a empezar la infusión ahí, ¿sí? Bueno, varios estudios, varias trials que soportan, que le dan respaldo a este catéter. El 2014, estudio Última, que se incluyeron pacientes de riesgo intermedio con una relación BD-BI mayor o igual a 1. La forma de infundir el trombolítico fue 1 miligramo por hora las primeras 5 horas y 0.5 miligramos hora las siguientes 10 horas. Si teníamos 2 catéteres, en total eran 20 miligramos. Si había un solo catéter, eran 10 miligramos. Y el parámetro que se tomó fue la relación BD-BI al inicio, a las 24 horas y a los 90 días, con una diferencia significativa, una reducción de... no se ve acá no se ve una reducción en la relación BD-BI, tanto a las 24 horas y mantenida en el tiempo. El estudio Seattle en 2015, 150 pacientes, TEP confirmado por angiotomografía, por supuesto. Todavía acá está la clasificación de masivo o submasivo y con una relación BD-BI de mayor o igual a 0,9, un poquito más laxo. En estos pacientes entonces se hizo RTPA, también 1 miligramo hora por 24 horas por un catéter o 1 miligramo hora por 12 horas con un catéter en cada pulmón, ¿sí? Y este estudio quizás fue, más allá de que la mejoría, fue el tiro en el pie que se pegó o que nos pegamos en este tipo de dispositivos, porque informaron sangrado mayor de 10%, ¿sí? Y entonces, a partir de ahí, todos se agarraron de eso y para abajo la trombólisis asistida por ultrasonido. Pero si miramos, hemorragia intracraneal es 0, ¿sí? Entonces, yo creo que acá fue un poquito esa lectura del estudio, esa forma de presentar los resultados que no ayudó mucho y acá se restó en el desarrollo o en la aceptación de estos tipos de procedimientos, cuando sangrados intracraneales no hubo ninguno. Continuando con la evidencia, entonces, Optilize PI del 2018, 101 pacientes de tromboembolismo de pulmón de riesgo intermedio. Acá se separaron 4 grupos. Un primer grupo se hizo 4 miligramos por pulmón en solo 2 horas. El siguiente grupo, segundo grupo, 4 miligramos por pulmón en 4. Tercer grupo, 6 miligramos por pulmón en 6 horas. Y 12 miligramos por pulmón en 6. La verdad es que los resultados en los 3 grupos fueron similares, con una reducción de la relación BD-BI en los 4 grupos. Entonces, a partir de ahí viene el desafío de encontrar cuál va a ser la mejor dosis, la mejor cantidad de tiempo de infusión de trombolíticos, en la cual todavía vamos a tener buenos resultados. El estudio High-Peito, que de 2022, 406 pacientes, riesgo intermedio alto también, una relación BD-BI mayor o igual a 1.
La infusión fue RTPA 9 miligramos, un bolo de 2 miligramos más 1 miligramo hora si es un catéter por 7 horas, o el otro esquema era de 18 miligramos, bolo de 2 miligramos en cada catéter, 1 miligramo hora en los dos catéteres, 7 horas en total, ¿sí? Este estudio todavía no tenemos los resultados, en teoría van a estar para diciembre de este año, es decir, en breve. Un poquito más de bibliografía, no quiero aburrirlos. El Knockout PE, estudio prospectivo multicéntrico con 489 pacientes, riesgo intermedio y alto riesgo, ¿sí? En el cual se usó una dosis media de trombolítico de RTPA de 18, pero en muchos pacientes vemos que el 68% no recibió más de 12, ¿sí? Perdón, el 30% no recibió más de 12, con una media de inicio de, perdón, una media del inicio de la terapia de 6 horas y una duración de terapia de 10 horas, ¿sí? Y acá venimos a ver un poquito qué fue lo que se encontró. Esto es un análisis de Big Data, no es un estudio randomizado, multicéntrico, aleatorizado, no. Es un estudio retrospectivo de Big Data en el cual se comparó FlowTriever y ECOS, ¿sí? Uno pensaría que con ECOS, al usar trombolítico, encontraría mayor sangrado, mayor sangrado, es lo que digo, pero se encontró que un 28% menos de sangrado en los pacientes que habían recibido ECOS respecto a los que recibieron FlowTriever. Esto probablemente se podría explicar, quizás lo podemos charlar mejor, en la dosis de heparina que se usa para el procedimiento. Si tienen ustedes tienen que llegar a un rango de anticoagulación específico. 250-300. Quizás por ahí venga, quizás también sea una treta estadística. Esto es retrospectivo, todos los pacientes que recibieron. En sangrado mayor ahí debe tener también asociados al acceso, ¿no? Y FlowTriever, el acceso es mucho mayor que el ECOS, ¿no? De 24 French. Yo digamos, lo que creo, digamos, es un poco lo que hablábamos también antes. Los dispositivos potentes de aspiración, digamos, tienen una gran contra. Digamos, cuando no tenés control, digamos, podés aspirar. Y me parece que este estudio no tiene, veo las fechas y demás, no tiene discriminado la utilización del FlowSaver, que es un dispositivo de ahorro de sangre, llamémosle, en la traducción, donde, bueno, ahora voy a mostrar, cambia notablemente el pronóstico de este dispositivo. O sea, yo creo que, a ver, obviamente son dispositivos de alto frenchaje, hay que tener cuidado, digamos, hay que hacer punciones ecoguiadas en los dos procedimientos. Obviamente que cada uno tiene sus pros y sus contras, pero esto me parece que tiene que ver con ese dispositivo puntualmente. Lo voy a mostrar, cambia hasta la mortalidad usándolo o no. Por eso yo siempre juego con la gente de Inari, que para mí el santo grial que tienen ellos es el FlowSaver y no el catéter en sí. Obviamente que el catéter sirve para aspirar, pero si yo tengo un poder de aspiración potente como otros dispositivos, por ejemplo, aspiración continua de vacío, y digamos, estoy limitado porque estoy sacando sangre y no trombo, claramente no está bueno. Nos ha pasado con otro dispositivo. Me acuerdo nuestras primeras experiencias, para el que no, yo me formé, Pablo es mi amigo, de mi mentor, nos formamos con otra escuela. La primera vez que usamos, por lo menos que yo usé con él, un dispositivo distinto de aspiración continua, estábamos felices sacando trombos en una paciente con muchísimo trombo. Veíamos un cambio hemodinámico franco en la sala, que ese es el beneficio que tienen los dispositivos de trombectomía, pero de repente las cosas empezaron a... Bueno, es porque estábamos haciendo aspiración. Por ahí mala mía la técnica, digamos, en ese momento de poca experiencia. Aspirábamos trombo y sangre, digamos, generábamos hipovolemia. Hipovolémico, ¿no? Me estoy echando la culpa a mí porque yo era el segundo operador que estaba mirando el flujo de sangre. Pero bueno. Y ahí nos dimos cuenta que le habíamos sacado 2 litros de volemia, ¿no? Digamos, o sea, digo, claro, puro aprendizaje, ¿no? Lo que
Sí, decíamos sí. hoy, digamos, de que un dispositivo sea fácil de usar no es un detalle menor, digamos, o sea, y más en estas prácticas, que bueno, ahora lo van a charlar con todos los dispositivos, pero, digamos, a mí me gustaría hasta preguntarles a ustedes que tienen mucha más experiencia que yo, digamos, ¿cuántos de estos casos hicieron en un lunes a las 3 de la tarde? No, nunca. ¿No? No, aparte, una coronaria es un tubo que a lo sumo tiene una rama, el pulmón tiene adelante, atrás, arriba, abajo, es mucho más complejo poder direccionar hacia donde uno quisiera y a veces piensa que está yendo a donde uno cree y no, en realidad está en una tridimensión mucho más compleja que la coronaria, por ejemplo. ¿Sí? A ver, traigo este estudio de colación porque está en la bibliografía, salió ahora hace poquito. Pero yo creo que tenemos que trabajar para que los dispositivos sean complementarios. En esta realidad económica es muy difícil, pero sí, yo creo que un abordaje primero, si se puede, de acuerdo al tiempo de evolución, eso también es muy importante. Como se mencionó en la patología venosa, no es lo mismo el paciente que llega con 3, 4, 5 días que el que llega con 7, que el que llega con 14 días de evolución. Ahí el trombolítico ya empieza a perder absolutamente su función y estamos trabajando con colágeno y no con trombo, entonces sí, son muchas cosas que hay que tener en cuenta. Y una cosa yo esto no lo había visto, la verdad, digamos, o sea, lo estoy viendo por primera vez y me encanta el slide que está mostrando, digamos, pero algo que a mí me encanta de este slide, que te lo voy a robar para cuando tenga que haber una charla de esta, digamos, porque fíjense la tasa de mortalidad tanto del flow tiber como del ECOS, menos del 5% en una población de alto riesgo, digamos, o sea, intermedio de alto riesgo, de alto riesgo, digamos. Entonces creo que ya con ese punto, sin compararla entre digamos, porque Los siempre dos son uno buenos. intenta mostrar cosas con un montón de cosas que después son cuestionables de lo metodológico para un lado, para el otro, para donde venga, y más creo que en esta práctica es cuestionable lo metodológico cuando uno va a ver el estudio raíz, digamos. Entonces es como que acarreamos de cosas, pero solo ver eso me parece que está buenísimo, digamos. O sea, me parece que es el aliciente para todos los que nos gusta mucho el TEP, que vemos que cuando uno hace algo, no importa que cuando uno hace algo, los números cambian. Un último comentario, digamos, porque son datos de la vida real, datos de una base de datos grande de Estados Unidos, me parece que es muy importante, digamos, porque muchas veces es la fuente. Yo después les voy a mostrar ya un randomizado que salió que va a definir. Los resultados son distintos, pero ahora lo vamos a ver después en la próxima. Pero por ahí también hay que tener cuidado cuando uno analiza estos estudios retrospectivos con códigos de CIE-10, que a veces en realidad por ahí son pacientes que sangraron, se hizo después un tromboembolismo pulunar, entonces está el código del sangrado, el código del TEP, y por ahí fue un paciente que no le hicieron trombolíticos locales, sino que le hicieron trombectomía aspirativa porque era un paciente que ya había sangrado, que ya tuvo. Entonces, es bueno como disparador de hipótesis y demás, me parece excelente. Creo que es muy bueno, sobre todo para los que son detractores del trombolítico local, digamos, mostrar que, digamos, es una práctica, nosotros lo usamos al trombolítico local, pero por ahí no tengo experiencia con ecos, pero usamos el trombolítico local, francamente, como el metaanálisis que mostré, disminuye el riesgo de complicaciones relacionadas al TEP. Sangrado hay, pero en principio no hay un aumento de sangrado intracraneal, que es la del medio, que es con la que yo también me quedo más, que es 0,3% de sangrado intracraneal o sea, me parece que es importante. Después vamos a ver el resultado del estudio randomizado que comparó las dos, como para tener una idea más global de esto. Bueno, bien, bien. Ya peleamos un ratito. No, a ver, creo que eso es lo que está bueno. Es lo rico de esto. Acá charlar. Bueno, entonces vamos a empezar con un poquito los casos clínicos. Tenemos un paciente entonces de 30 años, obeso, 140 kilos, 40 de índice de masa corporal, sin antecedentes cardiovasculares, síncope en el trabajo, se me fue. Síncope en el trabajo, que cuando recupera dolor precordial derivado a nuestra institución, lo derivan lúcido, normotenso inicialmente. A ver si lo puedo recuperar. Sí. 100, un poquito más de 100 de frecuencia cardíaca, saturación de 91%. Inicialmente piensan en síndrome coronario agudo, le piden troponina que viene de 192, después se empieza a interrogar un poco más y se empieza, que puede ser tiene patrón
aparte de taquicardia sinusal, que es lo más frecuente, S1, Q3, T3, se hace la angiotomografía. Este video tenía música, pero bueno. No va. Bueno, un tromboembolismo de pulmón, no sé si llegaron a verlo, igual vamos a volver el video un poco sobre sí mismo en la tomografía, creo. Lo vemos de... No, me pasó la otra. Vamos de vuelta entonces. Ahí va. Un tromboembolismo importante, con un trombo en silla de montar, central, en la arteria pulmonar principal, en ambas arterias pulmonares derecha e izquierda, PDBI mayor a 1, claramente. Ahí vemos mejor el trombo. Me imagino alguna música de suspenso o algo, ¿no? No, era Creep. Era una versión acústica de Creep. Bueno, vemos el eco bedside, en el cual francamente tenemos las cavidades derechas dilatadas. Se pensó rápidamente entonces en usar este dispositivo. Ecos, como les contaba, es hacer un cateterismo derecho. Para nosotros entramos por vena cefálica, por ser nuestro primer procedimiento con un destination. Después decimos que no hace falta. Una de Cook era, perdón. Avanzar cuerda, poner el catéter y paciente a unidad coronaria. Empezamos la infusión y en 12 horas la función del ventrículo derecho mejoró francamente. De hecho, lo que se ve ahí es el catéter que todavía está puesto. Si está puesto con el ultrasonido, no se va a ver nada. Hay que apagar el ultrasonido y verlo. Sí, se asustaron un poco en la unidad coronaria, pero le explicamos que había que apagar el ultrasonido y ahí lo pudieron ver bien, y bueno, ese era el eco de control. Ese pasó un poco rápido, ahora vamos a verlo con más detalle. Entonces, en este otro caso, mujer de 66 años, con antecedentes de un ACV isquémico, sin secuela, en 2019, con buena clase funcional, restitución ad interum, disnea de 3 días de evolución, al ingreso troponina positiva de 258, BNP positivo, un eco bedside también con dilatación y compromiso de las cavidades derechas, y un PESI de 106, lo que daría un clase 4, es decir, de alto riesgo. La angiotomografía, entonces, acá nuevamente muestra un tromboembolismo de pulmón con prácticamente una oclusión total de la rama derecha. El BDBI, no sé si llegaron a verlo ahí arriba. La vemos de vuelta, la tomografía. Igual está en la siguiente, sí, está en la siguiente. Así lo vemos más detenidamente. Entonces vemos ocluida prácticamente la rama pulmonar principal derecha, el BD absolutamente dilatado. Lo que vemos abajo es la vena cava también, que no colapsa, ahí por debajo del hígado, ¿sí? Y las presiones basales, que una vez que ingresamos con el catéter, tomamos presiones basales, tenía 61 de sistólica, 34 de media, y francamente taquicárdica y con 93 de saturación. Empezamos con el procedimiento, entonces avanzamos una cuerda hacia la circulación pulmonar. Ella tenía el compromiso más que nada en la rama derecha, así que decidimos enviarla hacia el pulmón derecho. Una vez que logramos una cuerda de buen soporte, sacamos lo que era un pigtail. A ver si alguien me puede decir qué cuerda es esa. No. ¿No? ¿No la conocen? No, esta es una Glidewire Advantage de Terumo. Esa marquita radiopaca que tiene es donde cambia lo hidrofílico y empieza la parte de soporte que es como mallada, verde atrás. Esa cuerda es espectacular. De hecho, el doctor Tapia es un doctor de Chile que tiene mucha experiencia en tromboembolismo de pulmón, tiene más de 100 ecos, más de 100 FlowTriever. Recomienda esa cuerda para avanzar en el pulmón. Excelente.
Una vez entonces que tenemos la cuerda, avanzamos el primer catéter, como le había dicho, es el catéter que va a contener al dispositivo de ultrasonido, que tiene las microperforaciones para infundir la droga y tiene esta marca radiopaca para ver hasta dónde llegamos. En este caso, en la urgencia, el único catéter que teníamos era un catéter de 40 centímetros, así que el área de tratamiento no solamente pasaba por el pulmón, pasaba por todas las cavidades derechas y subía a la vena cava superior. El paciente lo toleró igual que el catéter que queda solamente en pulmonar. Entonces, como dijimos, fuimos por vena basílica. En el brazo, la paciente sentada, cómoda en la cama, en unidad coronaria, mientras recibe la infusión. Y esto es el pullback, que inicialmente lo hacíamos en la sala de hemodinamia, ahora ya directamente lo estamos haciendo en unidad coronaria, conectando el monitor y registrando las presiones, ya que podemos medirlas desde el catéter en su lumen distal. Y el franco cambio de las presiones solo 12 horas después de la terapia con trombolíticos facilitada por ultrasonido. Habíamos visto antes que tenía 61 de sistólica y 43 de media, 12 horas después, con el trombolítico, 26 de sistólica y 18 de media, y una franca mejoría sintomática. Acá vemos el BDBI previo, ahí debajo, y el BDBI post. A las 48 horas le realizamos una tomografía de control. También estamos buscando cuáles van a ser la forma de medir los resultados. Pensamos en hacer una angiotomografía 48 horas después para medir el BDBI en una angiotomografía que por ahí es un criterio mucho más fijo y mucho más estable que un eco, que a veces tiene mucha variación intraoperador. La rama pulmonar derecha, que recuperó toda su rama superior, rama media y rama inferior, como se ve claramente ahí cómo mejoró, sobre todo el sector que es donde tenía el dispositivo. ¿Por qué usé un dispositivo en los dos casos, un catéter en los dos casos? Porque me aprueban un dispositivo por paciente. La realidad bajado a la realidad argentina es, me aprueban un dispositivo por catéter, un dispositivo por paciente, ¿sí? Entonces, me encantaría ponerle en cada pulmón, si lo amerita, no puedo, me autorizan uno, entonces el catéter va a donde más carga tenga. Y bueno, espero que les haya gustado. Pido disculpas. Está el doctor Gabriel Castro Alvarado, que es cirujano vascular y endovascular del Hospital de México, Hospital Metropolitano en San José, Costa Rica. Es profesor de pre y posgrado de la Universidad de Costa Rica. Te pido disculpas, Gabriel, gracias por estar con nosotros. Acabo de leer tu mensaje, por favor, comentá tranquilo. Él es un profesional que tiene muchísima experiencia en embolia pulmonar, principalmente también con este sistema, así que agradecido por tu participación y bueno, esperamos tus aportes. Hola, ¿cómo están? ¿Me escuchan? Se escucha perfecto. Hola, ¿qué tal? Saludos. Acá Pablo Pablo, Paleta ¿cómo también te estás? manda saludos. Saludos a todos, qué gusto verlos. Muchas gracias por la oportunidad, muy bonito el espacio, muy buena discusión. Por ahí creo que me lo iba a adelantar, porque después hablaste con el tema del estudio que ibas a mencionar, Ignacio. Me imagino que es el PERLES que venías a hablar, en donde existe una comparación directa, justo lo que estaban diciendo ahora, con respecto al dispositivo Inari y al dispositivo ECOS. ¿Ese es el que ibas a hablar? Sí, para no adelantar nada, para no hacer spoiler. Sí, pero podés hablar tranquilo, digamos, Gabriel, no hay problema. Pero sí, vamos a hablar del Peerless que se presentó ahora en TCT. Ok, sí, bueno, no, entonces no digo mucho al respecto. Es que resultados un poco diferentes. Sin embargo, también con unos detalles de cuidado con respecto a este estudio. Para mí el principal es un objetivo primario combinado, que hay que tenerle mucho cuidado a eso. Y lo segundo es mucha heterogeneidad con respecto a la terapia de catéter, ¿verdad? Utilizan solo 60% secos y el otro 40% utilizan crack McNamara, utilizan infusion, bueno,
otros catéteres no relacionados directamente solamente con ecos. Eh, bueno, con respecto, muy buena la presentación de ecos. Principalmente nosotros acá nos ha tocado hacer ecos, hacemos ecos desde prácticamente 2014 iniciamos, aprendiendo mucho desde un principio y lo hacíamos, no teníamos ni siquiera el medicamento adecuado. Siempre cuando cuento esta parte digo que la cuento con vergüenza en la cara, pero lo hacíamos en un principio con streptokinasa porque no teníamos nada más y empezamos a hacerlo en periférico, en pulmonar. Ya luego fuimos adquiriendo un poco los conocimientos y los insumos necesarios y ya hoy en día pues lo hacemos con bastante frecuencia. Estamos empezando a tener también la curva con los dispositivos DINARI y pues también con buenos resultados. Creo que eh, Pablo hizo un comentario que lo hemos hablado muchas veces cuando nos hemos sentado a hablar de esto que nos apasiona tanto. Y creo que la estratificación es el principal problema que tenemos siempre que vamos a hablar de esto, ¿verdad? Que al final solo hay un grupo de pacientes a los que todo el mundo cree saber qué debe hacerle y a los demás creo que todos quedamos siempre en un problema grande cuando vemos incluso las clasificaciones un poco más mejor elaboradas, como por ejemplo cuando ya incluyen un riesgo intermedio alto, nos damos cuenta que igual un riesgo intermedio alto, como bien lo dijo Pablo, es una clasificación bastante mala. Incluso hay estudios que comparan las diferentes clasificaciones y nos damos cuenta que incluyendo incluso una subclasificación de riesgo intermedio, la cantidad de pacientes que se deterioran, porque esta clasificación es demasiado amplia, es muy baja. Nosotros, por ejemplo, este decía que en total clasificaban aproximadamente 16-15% de todos los pacientes dentro de un riesgo intermedio alto, de los cuales tienen una tasa de deterioro de aproximadamente un 13%. O sea que es muy poco específico para saber qué tantos pacientes dentro de estos grupos se van a deteriorar. Nosotros utilizamos algunos scores como para tratar de complementar lo que tienen muchos de los otros parámetros como el BOA, el TELOS, utilizamos lactato, utilizamos todas las demás cosas. Y esto, según los diferentes estudios, también nos han dado parámetros o nos dicen que en lugar de clasificar hasta un 13% de pacientes en riesgo, nos lo baja a un 5-6%, de los cuales hasta el 20% se puede deteriorar. O sea que nos baja la probabilidad de deterioro de 1 a 1000, que lo hace la primera, a 1 a 100 y es un poquito más específico. Pero bueno, seguimos teniendo el problema. Creo que en eso estamos totalmente de acuerdo. No tenemos algo que nos diga claramente cuál paciente, a pesar de que clínicamente lo podríamos predecir, podríamos pensarlo, con cuál paciente hacerlo. Yo personalmente, como decía el doctor previamente, me encanta utilizar el ECOS por la facilidad técnica que tiene, ¿verdad? Sí, sí es algo claro. Nosotros lo realizamos y usualmente pues técnicamente no es tan complejo, especialmente para nosotros. Yo soy cirujano vascular y pues evidentemente todavía en este territorio tengo muchísimo menos experiencia que ustedes y aún así pues tenemos la sensación de que es un procedimiento que se realiza con mayor facilidad. Con respecto a los protocolos que quería consultarle, doctor, cuando van a hacer un protocolo a doble pulmón o si tuviera el caso, la oportunidad de hacerlo, ¿sacrifican tiempo o sacrificaría dosis? Que es algo que también muchas veces nos preguntamos. Si vamos a hacer un análisis en los dos pulmones, ¿qué preferiría? ¿Hacerlo a una menor dosis con un tiempo similar o a una dosis igual con un tiempo menor? Yo creo que el desafío en este momento es encontrar cuál es esa dosis y cuál es ese tiempo. Yo creo que va a ser el desafío que tenemos por delante, encontrar si un miligramo hora por 8 horas, 4 miligramos hora, 4 horas por pulmón. Hay que ir viendo cuál es la combinación que nos va a dar resultado y tratar de juntar el resultado de todos para ver qué es lo que está pasando. Justo se adelantaron a la pregunta que les iba a hacer. Justamente nosotros no tenemos experiencia con ecos, pero hacemos mucho lítico local, cuestiones a veces de costos y realidad socioeconómica acá en Argentina. Y en nuestra práctica estamos usando catéteres bilaterales, bueno, los que mencionaste, los Fontaine, bilaterales 80%. Entonces, bueno, mi pregunta era justamente cómo manejan ustedes cuando hay impacto bilateral con ecos. Yo sé que Ignacio Seropián, que es un hemodinamista del Hospital Italiano de Buenos Aires, él tiene presentado un trabajo que
poniendo solamente un eco unilateral, después comparó y que en realidad la carga trombótica bilateral también, digamos, disminuye. Por eso quería preguntarles si dejan igualmente en un pulmón, reevalúan, o como también en algunos casos que ha hecho Ignacio, digamos, esperan las 7 horas en un pulmón, van a la sala de hemodinamia, reposicionan y hacen la infusión al otro pulmón. Es un tema que recién charlamos en el coffee break también. Esta misma cuestión me la planteaban. La verdad es que lo que tenemos que tratar nosotros es el ventrículo derecho, ¿sí? Si nos quedamos en reducir, está bien, hay que reducir la mayor cantidad de trombo posible, estoy de acuerdo, pero nuestro objetivo en este paciente que hasta ahora son de alto y de intermedio alto riesgo, tenemos que tratar el ventrículo derecho, ¿sí? Si logramos una reducción, una mejoría de la dilatación y de la función del ventrículo derecho, si logramos que baje la presión pulmonar, yo creo que tenemos que darnos por satisfechos y no seguir interviniendo con un catéter que ya estuvo no sé cuántas horas en el paciente, que tenemos que mandarlo para otro lado, que esos catéteres no están diseñados para estar cambiándolos de lugar. Me parece que había que ser conservador en ese sentido. Elegir al menos es lo que estamos haciendo nosotros. Elegimos un pulmón, el que tiene más carga, y lo usamos ahí. Yo ahí estoy parcialmente de acuerdo, digamos. O sea, yo no tengo experiencia en eco, sí me hago la misma pregunta que Nacho. Y aprovecho que están los dos. Hola Gabriel, te saludo acá, aprovecho yo también. Que tiene experiencia en esto, digo, porque ahora en el TCT una charla hermosa sobre el rol del ventrículo derecho en el TEP y que tenemos que refocalizarnos en el ventrículo derecho y el perfil hemodinámico. Pero creo que pensar solo en la fase aguda del TEP y del ventrículo derecho, nos estamos focalizando en nada más que en la fase aguda. Y no nos olvidemos que estos pacientes tienen, per se, por el alto riesgo, mayor tasa de TEP crónico, ¿sí? Entonces, creo que disminuir la carga trombótica con la que vaya a quedar el paciente no es un detalle. No es un detalle, digamos. Yo creo que intentar dejar a los pacientes con buen BD y con poca carga trombótica es algo importante para el futuro de los pacientes, digamos. No me parece que sea solamente BD-BI, creo que me parece fundamental. No digo que no sea fundamental, me parece que no es suficiente. Bueno, te la voy a llevar un poco más allá. La paciente esta que vimos, la mujer de 64 años, con la rama derecha prácticamente tapada, ocluida, que mejoró, que francamente mejoraron las presiones pulmonares, mejoró las cavidades derechas, le hice un cateterismo derecho la semana pasada. Esto fue en mayo. Le hice la semana pasada el control y tiene 24 de media pulmonar. Y en la rama lobar superior derecha hay una estenosis significativa. Y entonces, ¿qué hacemos ahí? Le ponemos Bosentan de acá hasta que se muera, le hacemos una angioplastia con balón a ver si eso mejora, la seguimos, ¿qué hacemos? La última charla te lo cuento. Bueno, Claro, justamente va a servir de introducción para la última charla de Pablo de TEP crónico. Permiso. Un detalle creo importante en uno de los estudios que presentaba el doctor previo en el Optalize. Ellos tienen 4 grupos en este Optalize y utilizan el score de Miller modificado como para medir la carga de trombo después del procedimiento. Y los cambios en los diferentes grupos son muy significativos en el score de Miller. Por ejemplo, en el primer grupo hay un cambio de un 5% y en el último grupo, que incluía hasta un 24 miligramos, o sea, el primero era como de 4 miligramos y el último llegaba hasta casi 24, el score tenía una modificación de 25%, o sea, tenía 5 veces menos carga de trombo entre los diferentes grupos. Y cuando vemos los cambios en el índice ventrículo derecho, ventrículo izquierdo, los 4 grupos son iguales. O sea, lo que le pasó al ventrículo derecho no es lo mismo que le pasó a las arterias pulmonares y lo que le pasó a la carga de trombo. Entonces, bueno, en esto sí, a veces puedo estar con lo que dice Pablo. Yo siempre a los pacientes, antes de iniciarlos, defino cuál es el riesgo de sangrado y todas las decisiones que tomo las tomo en base al riesgo de sangrado del paciente, que esto pues, ha sido más por lo que nos ha sucedido. Si el paciente tiene un riesgo de sangrado bajo, coloco los 2 catéteres, incluso muchas veces inicio unas primeras horas con 1 miligramo por hora en ambos catéteres. Ahí sí a veces he medido fibrinógeno en algún tiempo, si ya lo tengo en una dosis alta, y si tengo un paciente un poco más frágil, con un poco más de riesgo, empiezo a 0.5 miligramos y lo que hago es extenderlo un poquito más en el tiempo. Una pregunta.
Vos no dirigís el catéter directamente a la rama que está con el trombo, porque no sé un control angiográfico Habitualmente no, pero uno más o menos sí sabe dónde está. tiene que ir a la rama, pero no específica a la rama o al segmento subsegmentario y eso, Sería ¿no? lo ideal, pero igual el catéter tiene toda una zona de tratamiento, ¿sí? Fíjate que justamente el caso que les mostré, la zona de tratamiento era de 40 centímetros. Llegaba hasta la vena cava superior, no es lo ideal, pero no hubo ninguna complicación, no hubo ninguna repercusión clínica, nada. Yo, Bernardo, una pregunta, justo hablamos de dosis, largo de zonas de tratamiento y de dificultades con los gerenciadores de salud. Nos pasó en un caso, Nacho, no sé si te acordás, que era con el Fountain y también uno tenía una zona de infusión de 10 Claro, porque centímetros, uno es otro para de TBP, 40. entonces es de 40. Exacto. Ahí, con el tema de riesgo de hemorragia, con el tema de dosis, ¿modificás algo? ¿Tenés alguna precaución? Gracias. ¿Alguna precaución en ese sentido? Digo, porque por ahí la, entre comillas, biodisponibilidad o disponibilidad en el sitio de acción probablemente sea menor si uno mantiene la misma dosis de infusión con un área de tratamiento más grande de parte del trombolítico que se va a ir a ventrículo derecho y a quizá el otro pulmón. Vos me preguntás si el área de tratamiento con ultrasonido cambia eso. No, si modificarías la dosis de fibrinolítico en ese caso. No, a ver, no por la longitud del área de zona de tratamiento del ultrasonido, únicamente por el riesgo del paciente, no por cuántos dispositivos tiene, cuántos segmentos ni centímetros. Bien. Así es. No sé, Gabriel, si querés mostrarnos tu presentación, digamos, para mostrar tu experiencia, para seguir con esta linda charla de discusión que se estaba generando. Sí, voy a un momentito nada más para sacar la carga. No, Sí, por favor. no. Bueno, en realidad tengo una presentación muy similar en cuanto a la parte académica que presentó ahorita el doctor. Creo que los estudios son muy parecidos todos lo que tenemos, y uno, adelantando un poco, los casos creo que no varía mucho y lo que hacemos no varía mucho tampoco con respecto, tal vez como incluirles un par de casos, que creo que en algún momento, incluso allá en Argentina, presenté uno de ellos, de una paciente con un riesgo alto de sangrado, y en ese momento no contábamos acá con ningún dispositivo de aspiración. De hecho, no estamos iniciando apenas con la compra administrativa para, acá en Costa Rica prácticamente todo funciona desde el punto de vista de gobierno central, así que se pueden imaginar cómo es de rápido y de efectivo, como todo lo que hacen los gobiernos. Entonces, es complejo la compra, estamos en ese proceso y probablemente hasta el otro año no lo tenemos de otra forma que no sea a nivel privado. Entonces, en ese momento solo teníamos esta opción, y esta paciente era la mamá de la ministra de Salud, para ponerle un factor de riesgo adicional. Ya les comparto pantalla. No sé yo. Empezamos bien con el caso. Sí, Con ese antecedente, un antecedente de riesgo, yo creo que hay que incluirlo, digamos. Debe tener, sí, dentro del score por ahí te da mayor predicción de eventos que el PESI, seguro. lindo todo. Ya con eso empezamos bien. No hay problema, aprovecho nuevamente a agradecerte, digamos, tuve la oportunidad de conocerlo al doctor Castro Alvarado en Buenos Aires, no solamente como está haciendo ahora, digamos, muy humilde con su conocimiento, digamos, compartiendo la verdad que muy cálido, y él se convocó, me escribió en la semana, y la verdad que esa voluntad de querer estar, de querer participar, de sumarte, la quería reconocer públicamente, y te agradezco los aportes que haces, dan mucha calidad al evento, así que nuevamente agradecerte por tu participación. No, gracias a ustedes. Un panel muy bueno, muy bueno. Bueno, he tenido la oportunidad de estar con algunos de ustedes. Ahorita quiero sentarme a que Pablo nos ilustre con esa charla que ya he tenido un par de veces la oportunidad de escucharla, muy buena, y vos, Ignacio, también, de mucha calidad. Y la que acaba de dar el doctor también buenísima. Entonces, también
bueno, pues agradecerles mucho la oportunidad de estar aquí con ustedes y de compartiendo este evento tan bonito. Muchas felicidades y siempre a disposición. Acá tengo la paciente. Esta lo voy a comentar un poco porque me está costando bajarlo. Ella tiene 56 años. Es una paciente conocida hipertensa con un índice de masa corporal en 43, que además de forma espontánea hace un deterioro cognitivo y posteriormente, después de 2 días de cefalea, hace un síncope. Es llevada al servicio de emergencias y en el servicio de emergencias, pues después de varios estudios, le diagnostican que tiene una hemorragia subaracnoidea. La paciente primero es llevada por parte de neuro y tiene un aneurisma, el cual ellos embolizan, logran embolizar de forma adecuada, o le realizaron toda la corrección desde el punto de vista endovascular, la gente de neurointervencionismo, y la paciente pues queda internada con toda su condición neurológica, con una mejoría conforme pasan los días, pero bueno, con lo que todos sabemos cómo evolucionan estos pacientes. Con este antecedente, la paciente a los días, obviamente ellos no tratan de tomar medidas mecánicas de prevención para no tenerla con medidas farmacológicas y desarrolla un embolismo pulmonar. Regálame un segundo para bloquear el sonido nada más. La paciente hace un deterioro hemodinámico, cuarto, quinto día de estar en la UTI de neuro, hace un deterioro hemodinámico de saturación, taquicardia, y como primera probabilidad, además asociado a un edema de miembro inferior izquierdo, si mal no recuerdo, y como primera probabilidad la llevan a una angiotomografía y tiene un embolismo pulmonar. La paciente en las pruebas iniciales, bueno, tiene una frecuencia cardíaca en 116, con una presión arterial que se encuentra dentro de rangos normales en ese momento, pero que tiene Gabriel, una relación de ventrículo te hago una cosa, ¿estás compartiendo pantalla por izquierdo en casualidad? 1.46, troponina positiva con un PESI positivo y una presión de la arteria pulmonar en 58. En ese momento, para nosotros es un Los... paciente que si se lo estratificamos, lo podemos ver como un paciente de Scott. Voy a compartir acá un momento la pantalla para poder enseñar mi estima. perfecto. Acá lo tengo, sí. Claro. Acá está la derecha. Perfecto, ahí estamos viendo tu pantalla. ¿Logran verla ahí? Sí, perfecto. Está costando. Bueno, a esta paciente, se lo sigo comentando porque me está costando con la presentación. A esta paciente, igual la llevamos a hemodinamia, le colocamos el catéter y la razón por la que muchas veces comento esta paciente es porque la primera vez que hicimos esto y algo que ahorita dijo, creo que fue en el Optalize que empezaron a hacer esto también. Nosotros cuando iniciamos esto, hace muchos años, le hacíamos después otra arteriografía. Después ya no lo hacíamos más, le hacíamos un eco cuando el servicio de cardiología podía y pues obviamente empezamos a generar un protocolo, empezamos a generar la forma en que ellos lograran hacernos el ecocardiograma con la sonda puesta, que eso fue un poco difícil de explicar por qué teníamos que hacerlo. Y a esta paciente le colocamos esa sonda a 0.5 miligramos por hora durante 4 horas. Es una dosis básicamente de 2 miligramos, creo que le habíamos puesto un bolo de 1 miligramo inicial, si acaso llevó 3 miligramos. Y la paciente, a pesar de que la reducción del ventrículo derecho, del índice de ventrículo derecho, ventrículo izquierdo, después no fue tan significativa, desde el punto de vista hemodinámico, principalmente su frecuencia cardíaca, ya la paciente había empezado a hipotensarse un poco y todo lo demás empezó a mejorar mucho. Y además, otro detalle que tuvimos es que la paciente no sangró, o sea, no tuvo deterioro de su condición neurológica, incluso se le hizo una tomografía del sistema nervioso central para tratar de
de valorar qué había ocurrido con estos pacientes, que podíamos estarle incluyendo trombolítico con el riesgo alto de sangrado a nivel del sistema nervioso central, y tampoco lo tuvo. Entonces, bueno, a partir de ahí hemos estado siendo un poco más osados en algunas ocasiones cuando tenemos que hacerlo. Pues, como les digo, no tenemos dispositivos de aspiración, nada más, así que nos toca hacerlo con trombolítico, y lo hacemos en dosis muy bajas. Le hacemos un ecocardiograma a veces en periodos tan cortos como 4 horas, incluso 3 horas en algún caso, y ya los pacientes tienen un ventrículo derecho que sí, pues probablemente después van a tener secuelas. Sin embargo, que pues sabemos que van a tener un comportamiento mejor, y efectivamente así ha sido. Tenemos una mortalidad bastante baja, está rondando el 3.5, 3.8% de la mayoría de casos que hemos hecho, que ya vamos como por tal vez unos 75, 80 casos, y tenemos una mortalidad que se mantiene en números muy similares a lo que vemos en estos estudios, que más adelante Ignacio va a presentar uno que también habla de mortalidades bastante buenas. Entonces, pues sí, nos sentimos bastante satisfechos con lo que hemos logrado en ese aspecto. No sé si Excelente, hay excelente algún caso. comentario, si hay alguna duda. ¿Cuántos días después de la hemorragia fue la terapia? Más o menos. ¿Me escuchás, Gabriel? Sí, ahí sí te escucho, ahora sí, no escuchaba. No, la verdad que excelente, excelente, digamos, el caso como ejemplo en un escenario extremadamente desafiante. Por ahí, digamos, nos ha tocado cuando no teníamos dispositivos dedicados y demás, intentar hacer trombectomía con catéteres no dedicados, y la verdad que los resultados no son favorables, así que acá el éxito no se discute en una situación compleja como la de ustedes. Yo lo que te pregunto es cuántos días después del sangrado fue la terapia que hiciste. Sí, 5 días. 5 días. 5 días después de sangrado. Sí, teníamos mucha presión, llamaba hasta el gerente médico de la institución donde estamos nosotros a preguntar, no le van a hacer nada, no le van a hacer nada, ¿no? O sea, es un poco difícil, ¿verdad? Porque te está llamando todo el mundo, es o sea, la mamá de la ministra. Entonces dijimos, bueno, ahí vamos a hacerlo, vamos a ver qué pasa. Y Unos huevos tremendos, Gabriel. Yo la verdad que excelente, excelente, excelente. Bueno, entonces siguiendo un poco, la verdad que muy ilustrativo, digamos, los comentarios, el caso también me parece excelente como cierre.